mensaje le damos al mundo con esta inestabilidad que proyectamos de cuando en cuando? Le pregunto al señor canciller Juan Carlos Holguín, ¿qué elementos puede destacarse de esta proyección de imagen del Ecuador con las movilizaciones, con las protestas que hemos vivido en estos últimos años, la del 2019 y ahora con esta jornada indefinida que ya tiene algunas características? Canciller, bienvenido. Arrancamos con esto. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes y quienes nos miran. Destacar, nada que destacar. Es una completa irresponsabilidad el poder llamar a una marcha indefinida sin ninguna razón cuando el país precisamente se empieza a reactivar. Cuando venimos inclusive de una gran semana con posicionamiento internacional muy positivo para el Ecuador, porque el balance de la Cumbre de las Américas es muy positivo, y el señor Issa como persona, porque él, a pesar de que dice que no es un llamamiento personal sino de su organización, es él personalmente el que intenta parar un país, y creo que lo que el Ecuador necesita en este momento indudablemente es de estabilidad para seguir reactivándose a través de acuerdos de cooperación, de inversión internacional, de todo lo que hicimos la semana pasada como ejemplo. Y no podemos parar. Indudablemente no hay nada que destacar en Pero si los diálogos no dan resultado, canciller, como aseguran los dirigentes indígenas que asistieron ya a 2 llamados del presidente de la República y han tenido reuniones con algunos funcionarios y no se acogen ninguno de los pedidos o no se canalizan, ¿qué es lo que manifiestan? ¿No es justificable una protesta dentro de los parámetros legales y constitucionales? La protesta es un derecho constitucional, la protesta pacífica, pero el advertir, tomarse pozos petroleros, cerrar vías, en lo personal, y voy a hablar aquí de un criterio de Juan Carlos Holguín, no como canciller, es una tamaña irresponsabilidad. En mi opinión, todo el apoyo posible al presidente de la República, que ha advertido las más duras sanciones a quienes quieran detener la reactivación del país. Pero los resultados han sido evidentes de aquellos diálogos convocados por el presidente de la República. ¿Qué elementos? Mayoría, sí. Yo no voy a opinar de los temas políticos, no están en mi área, pero me complace, felicitaba yo anoche al ministro del Interior, ver que, por ejemplo, los transportistas dicen: nosotros tenemos una vía de diálogo, no plegan al paro. Y ministro, creo que ese es el camino. Canciller, entremos en materia y quisiéramos un poco conocer, el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad y ahí hay varios retos para los miembros del Consejo de Seguridad y también para el Ecuador como miembro de este Consejo. Queremos, aterrizar las expectativas. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿En qué podemos aportar desde ese importante lugar? Ecuador va a reemplazar a México en este momento. Empezamos la transición esta misma semana para que desde enero, que tenemos que ocupar nuestro puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, enarbolemos esas banderas de sobre todo lo que Latinoamérica y el Caribe quiere representar en ese Consejo de Seguridad. Fuimos candidatos de una lista única, una lista que finalmente quedó limpia. Logramos que ningún otro país del GRULAC presente su candidatura. Teníamos muchas advertencias de que posiblemente otro país iba a presentar una candidatura, y empezamos una estrategia el año pasado con el liderazgo del entonces canciller Mauricio Montalvo de sostener que el Ecuador sea el único candidato de GRULAC. Y lo positivo fue la cantidad de votos que obtuvo el Ecuador: 190 votos de 192 miembros que estuvieron el pasado 9 de junio en la Asamblea de Naciones Unidas, y eso genera una responsabilidad en el contexto del mundo. ¿Qué buscamos? Precisamente afianzar esta posición que ha tenido Latinoamérica, el grupo de países de América Latina y el Caribe, creyendo en el multilateralismo, en las posiciones de diálogo y paz, especialmente frente al conflicto en este momento entre Rusia y Ucrania.
muy importante mencionar y comunicar al país que el día de mañana mantendrá el presidente Guillermo Lasso una conversación telefónica con el presidente Zelensky de Ucrania, y creo que la posición de Ecuador será aquella de sostener su visión de paz y también poder discutir estas nuevas amenazas a la paz y a la seguridad que existen en el mundo, especialmente en nuestra región, como son las estructuras criminales. Son mecanismos de ataque sostenido que han empezado a surgir fruto de estas estructuras criminales transnacionales que están afectando a toda la región. La semana pasada en la Cumbre de las Américas pudimos coincidir con casi la totalidad de países de Sudamérica en que esta lucha transnacional tiene que tener un abordaje también transnacional. En este sentido, y quizá llegamos al punto neurálgico del tema, que estamos viviendo en este momento un problema de inseguridad preocupante que cada día preocupa más a la ciudadanía, está entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía en este momento, violencia en las calles, en las cárceles y un narcotráfico, es decir, esta delincuencia organizada que pues sigue demostrando su organización, su fuerza y su entrada en nuestro país, su acción en nuestro país. Es decir, desde el Consejo de Seguridad y escuchando que están conscientes de este problema, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede coordinar? ¿Cómo poder unir fuerzas para poder combatir este tipo de realidad y de inseguridad que se genera no solamente en el Ecuador, sino a nivel regional? Precisamente eso, el esfuerzo no es para Ecuador, es para toda la región y para la mayor cantidad de países que tienen este fenómeno en este momento que afecta a su paz y a su seguridad. Nosotros consideramos que el Consejo de Seguridad tiene que precisamente abordar estas nuevas amenazas. México ha hecho un gran trabajo en sus 2 años de gestión, o en este año y medio que ha tenido como miembro no permanente el Consejo de Seguridad, para poner temas como por ejemplo el de las armas que no solamente están ligadas a la tenencia de armas y problemas que vemos como en Estados Unidos de matanzas en escuelas, en colegios, en sitios públicos por parte de ciudadanos que pudiesen ser considerados comunes, sino que hay armas, por ejemplo, que son utilizadas por los carteles de narcotráfico, carteles de tráfico de personas, que vienen de fábricas privadas. Son discusiones alrededor de las armas que hay que tenerlas y cómo estos fenómenos están aportando a la inseguridad mundial y a esta eliminación de la paz que tienen nuestros ciudadanos en muchos de los países. El Consejo de Seguridad tiene que tener una visión mucho más actual de estos desafíos que tienen varios de los países, y nuevamente menciono, no es algo que atañe solamente a Ecuador, sino en el caso de Sudamérica a casi toda la región. En ese campo, señor canciller, el plan Ecuador que el presidente de la República ha planteado a través de los medios de comunicación y la posibilidad de que la cooperación internacional y Estados Unidos coadyuve para enfrentar estos problemas, ¿qué elementos son los que se impulsarían en ese plan Ecuador? Hay que entender que lo que dijo el presidente Lasso es que se requiere una especie de plan Ecuador. No se ha considerado el tener una especie de plan Colombia, por decirlo así, puesto que hoy los desafíos y sobre todo las necesidades son distintas. Inclusive a nivel de la cooperación bilateral, el mundo ya dejó de hablar de bases que puedan violar la soberanía de los estados, bases internacionales. Hoy lo que se requiere es una cooperación directa que beneficia, en el caso de la relación Estados Unidos-Ecuador, a ambos países. El Ecuador ya no es solamente un punto de tránsito de droga. Como sabemos, acá hay un fenómeno que se ha profundizado más, inclusive hacia los niveles de consumo y microtráfico de drogas en muchos lugares de nuestro territorio. Pero esta droga que sale y que daña a nuestros niños y jóvenes también acá
Es una droga que llega a un destino y daña a los niños y jóvenes norteamericanos en este caso. Entonces la batalla que tenemos que dar es conjunta, una batalla que requiere mucho presupuesto, hay que decirlo así, para nosotros poder tener las capacidades que se han ido evaluando, especialmente en la relación con Israel, de lo que requerimos a nivel de infraestructura militar y de defensa para que tengan nuestras fuerzas públicas las herramientas necesarias para combatir estas estructuras. Se necesita mucho financiamiento. Y eso es lo que queremos abordar con Estados Unidos. Nos fue bien en las conversaciones iniciales la semana pasada. Pero la propuesta está estructurada, canciller, la propuesta está estructurada, la propuesta ya fue planteada, es una posibilidad de planteamiento a futuro. No, la propuesta ya fue planteada en términos generales directamente al presidente Biden. El presidente Lasso mantuvo una conversación bilateral con el presidente Biden el pasado día viernes. De hecho, de ahí se generó una reunión con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, con el secretario Mayorkas, donde ya pudimos revisar con más profundidad algunas de las necesidades. Y lo que se requiere, como decía antes, es una cooperación militar, tanto en temas económicos y financieros, y por el otro lado, en infraestructura y en sistemas de inteligencia, profundizar más los operativos conjuntos que hemos hecho hasta el día de hoy. Pero también hay un gran elemento que es donde tenemos que apuntar y sobre todo enfocar los esfuerzos, que es en la prevención y en el desarrollo social, y para eso mantuvimos una excelente reunión con Samantha Power de USAID para analizar precisamente cómo este plan para la paz que tiene en su cabeza el presidente Lasso puede fundamentar su política pública en la prevención y en el desarrollo social, sobre todo para alejar a nuestros niños y jóvenes de esas estructuras criminales. Canciller, sin embargo, a ver, hemos hablado del tema de seguridad durante todo este tiempo, digamos, llevamos algunos meses hablando del tema de inseguridad y cómo resolverlo. Es decir, aquí han venido algunos analistas nacionales e internacionales, han pasado por toda la prensa nacional y muchos coinciden en esto, y es que hay que cortar la raíz de estas organizaciones delictivas, ¿no?, internacionales. Usted ha mencionado un brazo importantísimo, y es hablar con los fabricantes de armas para que dejen de venderles armas y dejen de hacerse multirecontra millonarios, porque es una industria de las que más gana dinero en el mundo, el de la venta de armas. Si dejan de venderles armas de grueso calibre a los violentos, ya estaremos haciendo y dando un gran paso para cortarles uno de sus brazos, que es el brazo armado. Pero, por otro lado, dicen que el problema se solucionaría planteando de manera unánime e internacional la legalización de las drogas. ¿Usted ve esa conversación todavía lejos? No soy yo un experto en la guerra contra el narcotráfico, Janet, eso le corresponderá a las autoridades militares y de defensa. En lo personal, por los diálogos diplomáticos y políticos que hemos tenido, lo veo lejos. Es una discusión que se debe tener, pero lo que sí puedo mencionar es que la guerra frontal contra el narcotráfico tiene que darse. Pero hasta ahora han perdido, canciller, hasta ahora han perdido. Dígame un país que haya logrado ganarle la guerra al narcotráfico. No hay ni uno solo. Mire, la guerra del narcotráfico contra el narcotráfico, Janet, toma tiempo, y toma tiempo sostenido. El Ecuador está muy a tiempo, y está muy a tiempo porque tenemos un fenómeno distinto a lo que han sido los fenómenos quizás en Colombia o en México, especialmente para acercarnos casos en la región, y tenemos un territorio donde con una estrategia sostenida, dotando a nuestras fuerzas públicas de las herramientas adecuadas y sobre todo generando una presencia del Estado en el territorio, porque hoy hay estructuras criminales donde el Estado ha abandonado sus políticas sociales de desarrollo, y eso es un fenómeno que despierta que estas estructuras tomen el espacio donde no está el Estado. Y creo que estamos a tiempo. Lo que no podemos es regresar la mirada a otro lado, permitir que
por mantener popularidad, por ejemplo, de un Estado, que no se lo critique por inseguridad, dejar que el narcotráfico opere o el tráfico de personas operen, no molestar a las estructuras criminales y seguir como si nada pasara. Sí. Eso no va a suceder. El Ecuador veamos cómo nos va sobre las en el marco de la toneladas de cocaína en este año, y para darnos nuevamente cuenta, el año récord de incautación fue el 2020 con 63 toneladas, si mal no recuerdo. En el marco de la propuesta realizada por el gobierno del presidente Guillermo Lasso, está este proceso de pacificación a través de esta comisión designada a nivel internacional para la pacificación del sistema penitenciario, señor canciller. ¿Es parte de este proceso, de este plan, de esta propuesta? Nuevamente, yo no soy la voz autorizada para hablar de los temas de defensa y seguridad, lo harán las autoridades respectivas, mis colegas de gabinete en su momento. Sí puedo mencionar que la visión es integral, y lo que corresponde a la Cancillería en este caso es que podamos tener el apoyo y la cooperación internacional adecuados para esa perspectiva internacional. Sí, por eso nuestras reuniones no han sido solo con el ámbito militar y defensa, sino sobre todo con USAID, pues se requiere una visión integral para el plan que el presidente presentará al país. Pasemos al tema migratorio, que fue otro tema importante de la Cumbre de las Américas, y allí también el Ecuador fue con esta nueva, digamos, política de pues integrar, de legalizar, de regularizar a un promedio de 500,000 venezolanos que estarían en este momento en nuestro país. En ese sentido, ¿cuál es su visión de que el mundo tiene ahora frente a la migración, y en qué nos vamos a beneficiar, digamos, aparte de transparentar quiénes están aquí, qué están haciendo, cómo más nos beneficiamos? Entiendo que hay un canal de apertura hacia recursos recibidos del exterior para poder atender a la población. ¿Es así, canciller? Sobre todo en que el momento que incluimos a una población migrante que está en condiciones de irregularidad en nuestro país, tendremos mayor posibilidad de que esa integración social genere beneficios múltiples al Estado ecuatoriano, no solamente en términos laborales, sociales, sino también en términos de formalización, por ejemplo, de su situación tributaria, entre otros temas. El Ecuador ha sido un país con una vocación migratoria histórica. Desde la década de los 60, las olas de migración emisiva que ha tenido el Ecuador a Estados Unidos, luego a principios de los años 2000 a España, Italia, y el principio de este plan de regularización no es otro que hacer por los migrantes que han llegado acá lo mismo que hemos esperado que hagan esos países por los migrantes ecuatorianos. Una condición de humanidad, pero sobre todo de regularización que permita la vida en armonía y en paz. Y en este momento el plan de regularización ha sido muy bien aceptado y sobre todo respondido por la comunidad internacional. El presidente Lasso fue invitado inclusive a que dentro del marco de esta experiencia cierre la Cumbre de las Américas en el discurso durante la firma de la declaración denominada de Los Ángeles sobre migración después del presidente Biden. Y vamos a tener el apoyo internacional como uno de los objetivos, porque este es un plan que no lo podemos hacer solo. El Ecuador requiere esa cooperación y solidaridad internacional para que en el proceso de regularización podamos cubrir todas las demandas de los hermanos migrantes sin despreocuparnos de las necesidades que tiene la población ecuatoriana en este momento en nuestro país en temas como salud, educación, sanidad, entre otros. Y creo que va a ser bien recibida. Vamos a tener respuesta inmediata de la comunidad internacional. Ahora, se ha visto en nuestro país, hemos pasado dificultades para poder atender las necesidades de esta población en salud, educación, pues empleo, atención en general, atención humanitaria. Decía hace un momento que esta decisión del gobierno ecuatoriano de legalizar o regularizar a esta población abre la puerta a recursos que vienen de donantes
desde el exterior. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa, canciller? Nosotros tenemos un marco de cooperación, no puedo dar la cifra exacta de manera pública, pero un marco de cooperación con un objetivo. Para darle una idea, Colombia recibió $800 millones de la comunidad internacional para un proceso de regularización que es aproximadamente 4 veces más grande que el que busca el Ecuador. Colombia busca regularizar la situación de 2 millones de hermanos venezolanos en ese territorio, nosotros de 500.000, pero la comunidad internacional tiene a disposición fondos que permiten que estos procesos se lleven de la mejor manera. Finalmente, en cuanto al pedido de extradición del expresidente Rafael Correa, ¿cómo va este trámite? Se ha publicado en la prensa algunos detalles, pero quisiera conocerlo de primera mano, de su boca, canciller. ¿Cómo está ese trámite? Se congeló la imagen en este momento del canciller. Vamos a ver si retomamos, pero bueno. Se nos quedó un tema sí, importante, álgido, ¿no? Bueno, aquí. yo esperemos si se recupera la comunicación, pero rápidamente les quiero informar antes de irnos al corte que... ¿Sí? ¿Estamos ya? No hay posibilidad.